ahora avanzar a discutir algo respecto a análisis de varianzas, ¿ya? Y con análisis de varianzas lo que tratamos de hacer es tratar de discutir, tratar de ver cómo descomponemos la varianza de la variable observable. Por eso se llama análisis de varianzas, un análisis de descomposición de varianzas. Entonces, recuerden que el Y observado era la suma de el Y predicho por nuestro modelo de regresión lineal, la proyección de Y en el espacio barrido por las X, más la proyección de Y en el espacio ortogonal al espacio barrido por las X, que era nuestro U-GOR, ¿no es cierto? Esta era nuestra definición de la descomposición que hacía OLS de nuestro Y. Descomponía Y en una parte que era P veces Y, que era la matriz de proyección por Y, que nos daba el Y gorro, y la otra parte que era M veces Y, que era el espacio ortogonal al espacio barrido por las X. ¿Sí? La otra cosa que habíamos dicho es que si incluíamos una constante, el valor predicho de Y, si lo evaluamos en el promedio de las X, va a ser justamente el valor promedio de Y. Era una de las propiedades divertidas o interesantes del estimador OLS, ¿no es cierto? Que si evaluábamos incluyendo una constante, el estimador en el promedio de los regresores, el valor predicho iba a ser el Y promedio. Y por lo tanto, entonces, podemos a esta expresión de acá restar Y promedio y restar Y promedio acá también. Y como hemos incluido una constante, el promedio de los U-gorros va a ser igual a 0. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, descomponemos Y en desviación de su media como el Y gorro en desviación de su media más el U-gorro. Y ahora lo que voy a hacer es voy a tener esta expresión de acá, que sería como la suma de los cuadrados de Y en desviaciones de su media. Y si dividísemos esto por t, por el tamaño de la muestra, esta parte de acá sería como el estimador de la varianza de Y. ¿Sí? Entonces, la suma de cuadrados de los Y en desviaciones de su media, y si lo dividimos por t, esto sería el estimador de la varianza Y. Y por lo tanto, esta parte de acá la podemos también, sacando los cuadrados, va a ser esta parte al cuadrado, este término al cuadrado, más este término al cuadrado, más el doble producto de este término por este término. Y eso es justamente lo que tenemos acá. Sí, es el primer término al cuadrado, segundo término al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, recordando que estas son matrices, vectores, ¿no es cierto? Y por eso es que tenemos esta representación matricial de esta suma de cuadrados. ¿Sí? Un punto interesante es que dado que el Y gorro y el U gorro son ortogonales uno del otro, entonces quiere decir que cualquier cosa que interactúe Y gorro con U gorro me va a dar que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque P veces M es igual a 0. ¿Sí? Y por otro lado, dado que el U gorro tiene promedio igual a 0, ¿sí? El término que interactúa, el Y gorro con el el Y barro con el U gorro, también va a tender a 0. Y por lo tanto, entonces, todo el segundo término es igual a 0. O lo que es lo mismo, y esto lo sabíamos desde siempre, el estimador OLS nos garantiza que el Y gorro y el U gorro no están correlacionados. Y como no están correlacionados, la covarianza entre Y gorro y U gorro es 0. Y por lo tanto, este término de acá es 0. Eso nos quiere decir que el estimador de la varianza de la muestra de Y puede descomponerse en el estimador de la varianza del Y gorro, del valor predicho para Y, más el estimador de la varianza de los U gorros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, podríamos hacer lo que se llama un análisis de descomposición de varianza. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto por ciento de la varianza total de la muestra de nuestra variable dependiente se debe a la varianza, entre comillas, explicada, o a la varianza del componente sistemático, y a la varianza del componente no sistemático, que es nuestro predictor del componente sistemático, que sería nuestro U-GOR? Entonces, vamos a definir este primer término de acá, como la suma total de cuadrados, este segundo término como la suma total, la suma de cuadrados explicada o estimada, y esto como la suma
de cuadrados de los residuos. Y por lo tanto, la suma total de cuadrados es simplemente, por definición, igual a la suma de cuadrados estimada más la suma de cuadrados de los residuos. Y por lo tanto, yo podría pasar a dividir esta parte de acá. Y esto me va a dar 1 es igual a este término de acá, a la fracción de la suma total de cuadrados que es dada cuenta por la suma de cuadrados estimadas por el modelo, y la otra parte es la suma de cuadrados, la fracción que es dada cuenta por la suma de cuadrados residuos. Obviamente, entonces, yo puedo definir ahora el r cuadrado como la fracción de la varianza total de y con la que puedo dar cuenta por el componente sistemático. Y eso llamo el r cuadrado. O, por definición, el r cuadrado va a ser simplemente la 1 menos la parte no explicada, entre comillas, o la parte de la varianza que se debe al componente no sistemático, ¿sí? Que sería esta parte de acá. Entonces, el r cuadrado lo puedo escribir de este modo, o lo puedo escribir de este modo, que es exactamente lo mismo por nuestra definición de suma total de cuadrados de los residuos, ¿sí? Les pido que en la casa con calma demuestren que la suma total de cuadrados la puedo expresar de este modo y la suma, perdón, la suma de cuadrados de los residuos la puedo expresar de este modo y la suma total de cuadrados de los residuos, perdón, la suma total de cuadrados, esta parte acá, la puedo expresar de este otro modo, donde esta matriz L es una matriz de esta forma. Y donde este vector de acá, este vector de unos chistoso, o esta y chistosita de acá, es simplemente un vector de 1. ¿Sí? Es un vector columna de unos. ¿Ya? Entonces, demuestren esto acá. De todos modos, en el apunte que les he mandado está explicado todo esto. Pero asegúrense de que entienden paso a paso cada una de estas cosas, porque obviamente esto podría ser, por ejemplo, una pregunta que podría ser en los controles que vamos a hacer. ¿Ok? Acabado el tema 1, recuerden que tenemos el primer control. Bien. Y por lo tanto, entonces, puede demostrarse, si tenemos una constante incluida, que el r cuadrado va a estar siempre entre 0 y 1. Y esto se va a parecer mucho a el coeficiente de correlación que habíamos discutido antes, va a tener alguna asociación con el coeficiente de correlación que habíamos discutido antes. Entonces, el r cuadrado es una medida de asociación lineal de y con x y nos dice el porcentaje de la varianza con el que puede ser, con el que damos cuenta con el componente sistemático de nuestro modelo. ¿Cuánto por ciento de la varianza puede atribuirse, entre comillas, al componente sistemático de nuestro modelo, a la parte de acá, ¿sí? A la parte de acá? ¿Cuánto del movimiento de Y se puede atribuir a este componente sistemático y cuánto al componente no sistemático o a nuestra estimación del componente no sistemático? ¿Ok? Bien, entonces el r cuadrado tiende a 0 cuando nada del componente total se puede deber al componente sistemático. Todo se debe a la sorpresa. Y obviamente en ese caso entonces tenemos un modelo en el que no nos sirve para predecir absolutamente nada del comportamiento de Y. Por otro lado, cuando el r cuadrado tiende a 1, y si el r cuadrado es exactamente igual a 1, quiere decir que podemos predecir perfectamente los movimientos de Y utilizando nuestro modelo. Y eso típicamente ocurre cuando el r cuadrado es exactamente igual a 1, típicamente ocurre cuando hemos develado una verdad existencial increíble, determinística, cosa que es poco probable, o por ejemplo, estamos estimando lo que en realidad es una identidad. Entonces, por ejemplo, si es que corremos una regresión en una economía cerrada, PIB lo expresamos como una función de consumo, de inversión y de gasto, obviamente, consumo más inversión más gasto es exactamente igual al PIB, y por lo tanto, si corre una regresión de PIB en función de consumo, inversión y gasto, el ecuador de esa regresión va a ser 1. No quiere decir que han descubierto una teoría, ni mucho menos, simplemente están confirmando una identidad contable en este caso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, que el r cuadrado tienda a 1 es justamente algo que ocurre cuando estamos típicamente con una identidad contable. Cuando el r cuadrado se va acercando a 1, más próxima es la asociación lineal, o más parte es más de la varianza del total de Y, es dada cuenta por el componente sistemático. ¿Puede ser el r cuadrado negativo? Y la respuesta es sí, el r cuadrado puede ser negativo. El r cuadrado no necesariamente puede ser 0. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo puede ocurrir? Obviamente, si ocurre que el r cuadrado es negativo, más vale que nos dediquemos a otra cosa. Quiere decir que estamos haciendo cualquier cosa, ese modelo no sirve para absolutamente nada. Pero el r cuadrado puede ser negativo cuando
Cuando, por ejemplo, tengamos un modelo en el que no incorporamos como posible regresor a una constante y ninguna de las X que hemos incluido nos ayuda para predecir el movimiento de Y, pero como no hemos incluido la constante, el mejor predictor de la variable Y, dado los X, es el promedio de las Y. Pero como no hemos incluido una constante, no estamos permitiendo eso. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir cuando si el R cuadrado es negativo, es que obviamente ninguno de los regresores pertenece al modelo, primera cosa. Y la segunda cosa es que, obviamente, un mejor predictor de Y que el modelo que estamos incorporando es simplemente el promedio de Y. Y por lo tanto debemos incluir el intercepto, y al incluir el intercepto, el R cuadrado va a dejar de ser negativo si es que era negativo. ¿Ok? Bien, déjenme terminar este punto presentándoles una breve discusión de qué es y qué no es el R cuadrado. Seguramente en sus clases en introductorias han hablado del R cuadrado y muchas veces han dicho, seguramente les han presentado la importancia del R cuadrado, que el R cuadrado mide la bondad de ajuste del modelo, etc. Lo que voy a intentar hacer en estos minutos es tratar de demostrarles que eso en realidad no es correcto, que la interpretación del R cuadrado que les han dado no es la correcta y que el R cuadrado en realidad es una muy mala manera de evaluar la bondad de un modelo. ¿Ok? Lo que hace el R cuadrado es medirnos el porcentaje de la varianza Y del que podemos dar cuenta con el componente sistemático de nuestro modelo. Eso es cierto. Es un análisis de descomposición de varianzas. Pero no es un análisis que nos diga cuán bueno es nuestro modelo, ni si la bondad de ajuste de nuestro modelo es buenísima o es malísima o lo que fuera. Y peor aún, que lamentablemente es prevalente en la literatura utilizar este término, decir cuánto por si el R cuadrado nos dice cuánto de la varianza Y es explicada por el modelo. Explicar es algo muy distinto a lo que hacemos con econometría o con estadística. Con estadística o con econometría no explicamos nada por sí solo. Un modelo estadístico, un modelo econométrico, por muy bonito que sea el R cuadrado, por muy lindos que sean los testes, por muy lindo que sea nuestro modelo como tal, como ajuste estadístico, no explica nada. La econometría y la estadística no explican nada. Lo que explica algo es la economía. Y algunas veces podemos tener modelos estadísticos que son terriblemente malos con modelos económicos. Y pueden tener un R cuadrado gigantesco diciendo estupideces. De hecho, yo les garantizo que puedo darles un modelo con R cuadrado igual a 1, independientemente del modelo que ustedes me presenten. Déjenme decirles una manera en la que su R cuadrado va a tender a 1. Supongan que yo tengo 20 datos del producto de un país y quiero decir cuáles son las variables que están detrás del producto del país. Tengo 20 datos. Yo agarro el precio de los paraguas en Singapur, el precio de los paraguas en Congo Belga, la precipitación pluvial en el subsahara ecuatorial, el resultado del último partido de Bolívar, que obviamente tiene que haber ganado porque como hemos quedado el mejor equipo de Sudamérica, ¿no es cierto? Y ganó, entre paréntesis, 5-0, listo, pasamos a la siguiente ronda en la Copa Libertadores, etc. Pero bueno, obviando eso. Pero con eso quiere decir que puedo agarrar cualquier variable. Y si agarro 20 variables, cualesquiera, y tengo 20 datos, y regresiono de Y contra esas 20 variables, el R cuadrado de esa regresión va a ser 1. ¿Por qué? Porque estoy teniendo igual número de ecuaciones que incógnitas, y por lo tanto estoy generándome, entre comillas, rectas que van a cruzar por todos los puntos, y por lo tanto estoy generando un R cuadrado 1. Por lo tanto, si ustedes quieren aumentar su R cuadrado, lo único que necesitan hacer es aumentar variables. Pueden meter la variable más ridícula que quieran y el R cuadrado va a aumentar. Por lo tanto, ¿cómo podríamos decir que estamos explicando más de un fenómeno al meter una variable que nos hemos inventado? De hecho, invéntense variables. Invéntense variables. La temperatura no sé, de la temperatura con la que despertaron en la mañana. Y es una nueva variable. Metan esa variable y su R cuadrado va a aumentar. Aunque esa variable no les sirva para predecir nada, no explique nada, no tenga nada del comportamiento de esa variable,
de y, esa variable nunca nos va a perjudicar en el r cuadrado. Por lo tanto, debiese quedar claro que el r cuadrado no explica absolutamente nada. Y el r cuadrado es uno de los estadígrafos más sobrevendidos, tiene una publicidad muy positiva, ridícula, nos ha llevado a darle una importancia ridículamente grande al r cuadrado, y el r cuadrado gran parte de las veces es inútil. ¿Ok? Déjenme presentarles un ejemplo de por qué eso es así. Y yo voy a darles unos 3 o 4 ejemplos durante el curso, que espero que si las cosas salen bien, los recuerden toda su vida, porque es un ejemplo pedagógico con el que ustedes pueden explicar a sus amigos cuando les digan, pero mi r cuadrado es mejor que el tuyo. Ustedes les van a explicar, muchacho, madura, por favor, madura. Te voy a explicar por qué lo que estás diciendo no es correcto. ¿Ya? Este es un ejemplo en el que les voy a mostrar por qué el r cuadrado en general no nos sirve de mucho. Supongan que yo tengo un modelo, y lo llamamos el modelo 1, en el que regresiono y contra x. ¿Ok? Y este lo llamo el modelo 1. Su compañero, yo qué sé, tenemos por un lado a Juan y por el otro lado a Fernando. Entonces Juan decide que va a regresionar y contra x. Y asuma que x es un solo regresor. ¿Ok? Entonces quiere ver la relación entre el ingreso y el ahorro. Y quiere ver si el ahorro determina, o al revés, ahorro e ingreso. ¿Ok? Entonces quiere ver los determinantes del ahorro y con una regresión del ahorro contra el ingreso. ¿Ok? Corre esta regresión. Bien, supongan que Fernando decide que va a utilizar como variable dependiente a el exceso de ahorro. Y el exceso de ahorro es simplemente ahorro en el periodo menos el ingreso del periodo. Entonces, ¿cuánto más de mi ingreso o cuánto menos de mi ingreso yo ahorré? Y esta nueva variable la llamamos la variable z. Y es mi nueva variable dependiente. Entonces, en lugar de ver los determinantes del ahorro, acá estamos viendo los determinantes del exceso de ahorro, entre comillas, ¿sí? Respecto a mi ingreso. Y los relacionamos contra el ahorro también, el mismo modelo. Vean ustedes que lo que Juan ha descrito de este modo y Fernando ha descrito de este modo son modelos que son matemáticamente iguales. ¿Por qué? Porque el modelo 2 es simplemente como que yo paso a restar un y acá, o perdón, un x a este lado para generar mi variable dependiente, y por lo tanto, si yo resto un x a este lado y llamo al gamma igual a beta menos 1, el coeficiente de acá va a ser simplemente beta menos 1 de este modelo de acá. Este modelo de acá es tal que el gamma es por definición beta menos 1 y por lo tanto este modelo de acá no explica más ni explica menos que este otro modelo. Simplemente he decidido escribirlos de modo distinto. Cuando yo estime este modelo y por ejemplo el beta de este modelo es 8 por decir algo, cuando yo estime este otro modelo con esta mi nueva variable dependiente y los x de regresores, el gamma que voy a obtener va a ser 7. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque obviamente si el beta estimado es 8, el gamma estimado va a ser 7, porque por definición gamma es simplemente beta menos 1. 1 es una reparametrización del otro modelo y por lo tanto no estoy haciendo nada distinto radicalmente en un modelo que en el otro. ¿Sí? Por lo tanto, matemáticamente modelo 1 y modelo 2 son iguales, idénticos, y por lo tanto, económicamente los dos modelos implican lo mismo y los dos modelos predicen lo mismo. Si yo, por ejemplo, utilizo este modelo para predecir el comportamiento Y, o yo utilizo este modelo y predigo con este modelo el comportamiento de Z, ya vemos que era Z, Y menos X, y después le sumo un X para predecir Y, el valor predicho para ese Y en el modelo 2 va a ser igual al valor predicho para Y en el modelo 1. Por lo tanto, estos modelos son matemáticamente iguales, estadísticamente no estoy ganando nada con uno con el otro, simplemente estoy parametrizándolos de modo distinto, y las implicancias económicas y en términos de proyecciones son idénticas. Sin embargo, estos dos modelos, el modelo estimado de este modo o el modelo estimado de este otro modo,
me van a dar r cuadrados completamente distintos. Por ejemplo, supongan que yo tengo un caso en el que el r cuadrado de este modelo, supongan que la varianza de los shocks de acá es relativamente chica, ¿ya? ¿Sí? Y por lo tanto, si la varianza de los u's es relativamente chica, quiere decir que la mayor parte del movimiento de Y se debe al movimiento de esta parte de acá. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos visto antes, lo que va a ocurrir es que el r cuadrado de esta regresión va a ser relativamente grande. ¿Por qué? Porque la varianza de Y, la descomposición de varianza de Y, va a tener más en este componente que en este componente. Y por lo tanto, el r cuadrado, si es que esta varianza es relativamente chica, puedo hacerla arbitrariamente grande acá, cercana a 1 si quiero. ¿Sí? Supongan que eso es efectivamente el caso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero supongan ahora que por suerte o por mala suerte, el verdadero valor de beta, por ejemplo, es suficientemente cercano a 1. Y para hacer las cosas más feas todavía, asumamos que el verdadero valor de beta es exactamente igual a 1. Si el verdadero valor de beta es exactamente igual a 1, es decir, que ahorramos proporcionalmente igual a lo que ganamos, ¿no es cierto? Si el valor de beta es exactamente igual a 1, entonces querría decir que el valor de gamma es 0, porque el verdadero valor de beta es 1. ¿Me están siguiendo? Entonces, si ese fuese el caso, y si es que el verdadero valor de gamma es lo suficientemente cercano a 0, entonces quiere decir que toda la volatilidad o todo el movimiento de esta parte de acá, en el modelo 2, se va a deber a este componente. Por muy chico que sea la volatilidad de los U's, dado que el gamma es 0, esta parte se va y todo el movimiento de esta variable dependiente, que es una reparametrización de este modelo, se debe a esta parte de acá. Y por lo tanto, el r cuadrado del modelo 2 va a ser ahora suficientemente cercano a 0. Porque toda la varianza de esta variable dependiente se va a deber al componente no sistemático y no al componente sistemático. Entonces acá, el r cuadrado del modelo 2 es 0 o muy cercano a 0 y el r cuadrado del modelo 1 es 1 o muy cercano a 1. Y entonces diríamos, Juan es una estrella de rock porque su R cuadrado es espectacular y Fernando es un inútil, terrible, porque su R cuadrado es 0. Pero cualquier persona que ve estos dos modelos dice, pero en realidad, a ver, el modelo de Fernando, que es tan terrible por su R cuadrado 0, ¿predice cosas distintas al de Juan? No, predice exactamente lo mismo. ¿Explica cosas distintas del modelo de Juan? No, explica exactamente lo mismo. ¿Da un comportamiento distinto para Y el modelo de Juan que el modelo de Fernando? No, son exactamente idénticos. Los dos modelos predicen lo mismo, los dos modelos dan la misma cuenta a las dos cosas, pero el R cuadrado es completamente distinto. Y por lo tanto, entonces, obviamente, el R cuadrado es una muy mala medida de bondad de ajuste, porque el R cuadrado depende de la escala de la variable dependiente. Esto es lo que ha ocurrido acá. Yo he cambiado la variable dependiente y por lo tanto ha cambiado la varianza de esta variable y ha cambiado la escala del denominador de acá. Y al cambiar la escala del denominador de acá, ha cambiado todo lo que tengo que ver acá. Y por lo tanto, entonces, el R cuadrado no explica absolutamente nada y el R cuadrado yo lo puedo hacer arbitrariamente grande, aumentando los regresores arbitrariamente, ¿sí? Y el R cuadrado es sensible a reparametrizaciones en las variables, que no cambian en nada la esencia del modelo, pero que al cambiar la escala puede cambiar sustancialmente el R cuadrado. ¿Bien? Entonces, como el R cuadrado crece siempre que crece el número de regresores, hay gente que ha tratado de salvar al R cuadrado utilizando modificaciones del R cuadrado. Una de ellas, probablemente la han escuchado, que es el R cuadrado corregido o el R cuadrado ajustado. El R cuadrado de Taylor también se lo llama. Y esto lo que hace es que en lugar de simplemente tomar estos términos hasta acá, que es el R cuadrado convencional, lo que hace es un ajuste por grados de libertad que se pierden al colocar más regresores. Entonces, la idea es tratar de colocar un antídoto a colocar regresores que nos sirven. Entonces, hay un costo ahora a colocar regresores que nos sirven, que nos quita grados de libertad. Y con eso entonces puedo reescribir el R cuadrado corregido como 1 menos la varianza de la variable dependiente, que sería suma total de cuadrados de los Y dividido T, esta parte de acá, me da
en el denominador la varianza de los Y con gorro y la varianza de los residuos, pero con el estimador Olita, porque sería el estimador insesgado, porque estamos dividiéndolo por T menos K y no por T. Entonces, si piensan, el R cuadrado es como 1 menos el sigma cuadrado gorro dividido la varianza de los Y expresado de este modo, y el sigma cuadrado, perdón, y el R cuadrado corregido o ajustado, lo que hace es que me toma el sigma cuadrado Olita en lugar del sigma cuadrado gorro. ¿Ya? Y como vamos a ver, el R cuadrado corregido, que probablemente, seguramente, díganme en los comentarios si es que han utilizado el R cuadrado gorro o conocen el R cuadrado corregido, el R cuadrado ajustado, y probablemente les han dicho que esta es una mejor medida de bondad de ajuste o que se puede utilizar el R cuadrado corregido como una mejor manera de discriminar entre modelos. Me pueden decir en sus comentarios si efectivamente si les han dicho, miren el R cuadrado corregido, el R cuadrado ajustado, no miren el R cuadrado. ¿Sí? Ok. Si les han dicho o les han hecho, otra vez vamos a demostrar que en realidad también les han tomado el pelo. El R cuadrado corregido es mejor que el R cuadrado. Obviamente, yo qué sé, pegarle un chiquito de kinder no es ningún mérito, ¿no es cierto? Eh, el R cuadrado es un estadígrafo inútil. Entonces, hacer algo mejor que un estadígrafo inútil es algo, pero vamos a demostrar que el R cuadrado corregido tampoco es un buen criterio para escoger entre modelos. Eso lo vamos a ver un poco más tarde. ¿Ok?